La madre de Susana decidió que solamente ella y yo compartiríamos el secreto de la inminente muerte de su hija. Así pues, ambos nos enfrascamos en cuidar de Susana durante sus largas estancias en el hospital, siempre que ella necesitaba otra transfusión para sobrellevar su creciente pérdida de células sanguíneas. Conforme pasaba el tiempo, la pobre muchacha sufrió el continuo asalto de una larga lista de infecciones debido al deterioro de su sangre. La pobre señora Marlowe se veía tan miserable que no tuve otra opción que entender su pena. Creo que la perdoné durante esos días, solamente de ver su inmenso dolor. Mi vida estaba dividida entre el escenario y el hospital, largos días y largas noches, de una existencia patética. Fue durante ese tiempo cuando los problemas de salud de Susana empezaban a ocupar espacio en la prensa que recibí las noticias que me apuñalaron con crueldad y misericordia. Había sido un día frío y arriba en el cielo, unas nubes grises eran clara señal de la inminente tormenta. Llegué a casa muy tarde en la noche, después de una larga jornada en el hospital, seguida de un ensayo general fatigante. Justo la noche antes de una premier, al día siguiente yo interpretaría Hamlet por primera vez y la expectativa era grande, tanto entre los críticos como entre el público. La gente decía que ese papel lograría mi consagración como el actor teatral más joven e importante del país. Para entonces ya estaba viviendo en la casa que había planeado y había contratado a algunas personas para ocuparse de su cuidado. De modo que cuando llegué esa noche, Edward, el mayordomo, estaba esperándome con una cena ligera y el correo del día. Casualmente miré a una pequeña pila de cartas y cuentas sobre el escritorio de mi estudio, y un gran sobre amarillo sin remitente ni sello postal llamó mi atención. Lo abrí para encontrar una nota escrita a máquina que decía con lacónicas palabras: «Querido señor Granchester, creo mi deber el informarle acerca del evento que pronto tendrá lugar en Chicago. Como usted mismo podrá ver con sus propios ojos, no tiene caso vivir en el pasado. Atentamente, unos viejos amigos». Totalmente desorientado pero inmediatamente preocupado por la mención de Chicago, hundí mi mano en el sobre para encontrar otro pedazo de papel. Era algo que hizo que mis ojos se hinchasen de gozo y pena al mismo tiempo. Era una nota de periódico con una foto que llamó mi atención enseguida. Era ella, elegantemente vestida y apeándose de un carruaje. Un hombre cuya cara no era visible en la foto le ofrecía una mano para ayudarla a bajar. Solamente fijé la mirada a la foto por un rato sin mirar al encabezado. Mis ojos devoraron con ansiedad cada línea del rostro en la foto. Ella estaba simple e increíblemente hermosa, y me pregunté, ¿cómo podía realizar la fabulosa maravilla de reunir la belleza con la nobleza del espíritu que tanto amo en ella? ¿Podría tener la hermosura mejor comercio que con la honestidad? Entonces mis ojos se tropezaron con el mensaje en el encabezado, estrellando contra mi alma aquellas palabras crueles y matando lo que quedaba de mi pobre corazón. La señorita Candice White Andry, una de las herederas más importantes en el país, anunciará pronto su compromiso con distinguido millonario de Chicago. Los latidos de mi corazón se paralizaron por un momento que me pareció interminable. Las palabras que había leído laceraron mi alma con una estocada dolorosa antes de que realmente pudiera comprender lo que implicaba su significado. Cuando la embestida finalmente alcanzó el fondo de mi corazón, perdí el control y ataqué cada objeto que mis manos encontraban en su camino. Como un loco, empujé y di patadas a cualquier cosa que encontré al paso en mi camino hacia la recámara. El ruido de los muebles cayéndose y los cristales rompiéndose, junto con mis gritos, debió haber asustado a mis sirvientes horriblemente, porque los 4 aparecieron en la sala, encontrando a su desquiciado patrón vociferando palabras incomprensibles de traición y abandono. Edward y el jardinero trataron de detenerme mientras la mujer de la limpieza y la cocinera me miraban con ojos horrorizados. Cuando finalmente lograron hacerme desistir de mi arrebatamiento destructivo, me quedé ahí, paralizado por los 2 hombres,
sin poder entender ni una sola palabra. Recuerdo que después de un rato empecé a sentir la necesidad urgente de llenar mi cuerpo con alcohol y hubiese seguido a mis demonios si la visión que había tenido en Chicago no se hubiese aparecido en mi cabeza, dándome cuenta del gran peligro que corría. Le pedí a mi mayordomo que me encerrara en la recámara y que no abriese el cuarto hasta el día siguiente a la hora en que tendría que dejar la casa para ir al teatro. El jardinero y el mayordomo, pasmados por mi petición y también temerosos de que mi estado de perturbación me lastimase, dudaron por un momento, pero como insistí, finalmente obedecieron a mi petición y me dejaron a solas en la habitación. Una vez ahí continué, con mi ataque embravecido hasta que mis brazos estaban cansados de tirar los objetos a mi alrededor y mis lágrimas encontraron su camino fuera de mis ojos. Caí en el piso al tiempo que en mi cabeza giraban 1000 argumentos y contraargumentos. Por un lado me sentía traicionado y ofendido, al tiempo que una larga lista de reproches me venían a la mente. ¿Cómo había podido ella olvidarse tan pronto de mí? ¿Acaso yo había significado tan poco que había encontrado un reemplazo tan fácilmente? ¿Amaba ella a ese hombre? ¿Lo amaba tanto como me había amado a mí? ¿O tal vez aún más? ¿Podría ser posible que yo me hubiese convertido en solamente un mal recuerdo de su pasado? ¿Pensaría ella en mí cuando se encontrase en los brazos de aquel hombre? ¿Cómo se había ella atrevido a hacerme esto a mí? Por otra parte, los mismos reproches, con un efecto de boomerang, me golpeaban con igual fuerza mientras que daba cuenta que al único que se podía culpar era a mí. ¿Esperaba que ella se convirtiese en una solterona solamente porque había roto conmigo? ¿No era ella hermosa? ¿No era ella digna? ¿Qué derecho tenía yo para condenarla por encontrar un nuevo amor cuando yo mismo estaba planeando mi boda con otra mujer? ¿Qué no había sido yo quien había perdido el coraje para luchar por el amor que alguna vez habíamos compartido? ¿Cómo podía culparla por ser feliz? ¿Qué no había sido ese mi deseo? Nunca antes los celos habían sido tan ponzoñosos y atormentadores. Desde entonces mis pesadillas estarían plagadas de la pavorosa imagen de la mujer que amaba en los brazos de alguien más. Si yo merecía algún tipo de castigo por mis errores, ese era uno muy apropiado, porque nada pudo haber sido más doloroso. Una parte de mí murió esa noche. La noche siguiente, un golpeteo desesperado en mi puerta me hizo abrirla después de casi 20 horas de completo aislamiento. Cuando vi la cara de quien estaba tocando a mi cuarto con tanta insistencia, reconocí las preocupadas facciones de mi madre. Los sirvientes, aún confundidos por mi comportamiento incomprensible la noche anterior, la habían llamado. Ella debió haber esperado algo diferente porque cuando vio que yo estaba listo y vestido con un frac, su rostro reflejó sorpresa. Su alarma se incrementó cuando vio el terrible desorden que yo tenía en el cuarto y aun cuando sabía que no me gusta ser cuestionado, se atrevió a preguntarme qué era lo que había pasado. Yo la miré fríamente y solamente le dije que no quería hablar de ello. Lo que realmente contaba era que el show debía continuar. Y efectivamente continuó, y continuó con éxito. Las palabras de Hamlet no pudieron haber sido más apropiadas como lo fueron aquella noche. Porque más que nunca antes, yo deseaba cortar mi vida por mi propia mano, pero sabía que tenía que escoger la vida para cumplir mi misión, justo como el príncipe de Dinamarca resolvió su problema entre la vida y la muerte. Jamás el dolor había sido representado mejor, dijeron los críticos al día siguiente, refiriéndose a mi actuación. Ignoraban que mi trabajo no había tenido mérito, siendo que solamente había dejado a mis propios sentimientos revelar su amargura mientras decía mis líneas. Había prometido que cuidaría de Susana hasta el fin, y eso hice a pesar de las congojas internas que guardaba. Conforme el tiempo pasaba, las estancias de Susana en el hospital se hacían más largas y más difíciles. Caía en profundos periodos de depresión, y solamente mi presencia podía disminuir su sufrimiento. Su agonía fue lenta y dolorosa. Perdió peso y su belleza se desvaneció como esas pinturas de Da Vinci que el tiempo no ha perdonado. Presenciar el fin de una vida que pudo haber sido feliz y productiva
era un penoso proceso que me hizo aún más miserable y oscuro. La memoria de la noche en que ella murió me perseguirá siempre con su penetrante tristeza. Había estado con ella toda la tarde porque era el día de Acción de Gracias y no tuve que trabajar. Ella había estado enferma por casi un año para entonces, y los doctores nos habían dicho a su madre y a mí que el fin estaba cerca. A diferencia de los días anteriores, Susana había estado excepcionalmente animada e inclusive se había aventurado a hacer algunos nuevos planes para nuestra boda. Una ceremonia que había sido pospuesta tantas veces a causa de su salud y que yo ya sabía entonces nunca tendría lugar. Susana me sostuvo la mano en silencio durante horas. Su rostro pálido, marcado por círculos oscuros debajo de sus ojos, alguna vez bellos y luminosos, tenían una expresión tranquila, la cual yo podía notar aún en medio de las sombras de la noche. Entonces, de repente, abrió los ojos llenos de miedo, me miró y con voz débil trató de decirme algo que me fue difícil de entender. Aproximé mi oído a sus labios y en un suave murmullo escuché sus últimas palabras. Antes de que me vaya, me dijo, quiero recibir tu perdón. La miré con ojos confundidos porque en aquel momento no entendía por qué tendría ella que pedirme tal cosa. Seguramente leyó mi confusión y se apresuró a explicar. Te causé penas, dijo con lágrimas en los ojos. Necesito tu perdón antes de enfrentar a aquel que juzgará mis actos. Volvió la cabeza y apuntó a la mesa de noche cerca de su cama. Hay una carta para ti adentro, añadió y pude ver una sombra mortal cruzando sus iris azules. Léela cuando me haya ido, pero ahora dime que me perdonas. Lo necesito. No hay nada que perdonar, dije bajando los ojos. Lo hay, insistió ella, y tú lo sabes. Sus ojos se veían tan resueltos y francos que entendí que tenía razón. Te perdono, le dije finalmente, y justo después de que había pronunciado esas palabras, ella cerró sus ojos y expiró, dejando tras de sí solamente un cuerpo frágil, mutilado y sin vida que su madre y yo enterramos en la más profunda de las tristezas. 2 días después de sus funerales leí la carta y descubrí el infierno personal en que ella había vivido durante meses. Leí la carta una sola vez, pero sus palabras se adhirieron a mi mente y todavía permanecen ahí. Mi amado Terry, ¿cómo expresar en palabras mi profunda gratitud por tu infinita bondad? ¿Cómo pongo en el papel la gran vergüenza y culpabilidad en que mora mi alma por el dolor que te he causado? Porque sé bien que solamente te he traído tristezas, y ese conocimiento me condena con mayor fuerza. Ahora que mi muerte está cercana y veo que el día de mi juicio viene pronto, necesito confesar mis pecados delante de aquel a quien ofendí. Mis faltas son graves porque las cometí sabiendo que estaba haciendo mal, pero no tuve el coraje para detenerme y corregir mi destino. Sé que no me amabas cuando decidiste casarte conmigo la vez primera, y también sé bien que yo estaba lastimando a una tercera persona al tiempo que te lastimaba. Pero me mantuve reteniéndote. Mi amor dejó de ser amor y se convirtió en una obsesión egoísta que no me deja liberarte de las promesas que nunca debiste de haber hecho. Cuando volviste a mí después de tu larga ausencia me mentí a mí misma, tratando de convencerme de que habías finalmente aprendido a amarme. En esa mentira viví por algún tiempo hasta que un movimiento en falso me reveló la verdad que me rehusaba ver. Una noche mientras trabajabas, decidí pasar por la casa que habías comprado recientemente para nosotros para echarle un vistazo por primera vez. Ayudada por el mayordomo, revisé cada cuarto en la casa hasta alcanzar uno que estaba cerrado con llave. Entonces, Edward me dijo que era tu estudio y que habías dado órdenes estrictas de mantenerlo bajo llave en tu ausencia. A pesar de tu indicación, yo insistí en ver el lugar hasta que finalmente me salí con la mía, convenciendo a tu amable sirviente, quien me dejó a solas en el cuarto para que yo pudiese revisarlo a mis anchas. Si no hubiese hecho eso,
no estuviera ahora escribiéndote esta carta. Sintiendo un inmenso placer al estar en tu lugar más íntimo, miré hacia tu escritorio y descubrí una pila de papeles que nunca debía haber leído. Ellos me devolvieron a la realidad de la más cruel de las formas. Aquellas páginas estaban escritas en un estilo apasionado que nunca me imaginé tuvieras. Cada palabra estaba llena con ferviente cariño hacia alguien que no era yo. En la historia de rivalidad que ella y yo compartimos, terminé siendo la real perdedora. Porque puede que yo te tenga a mi lado, pero ella se llevó consigo tu corazón a un lugar que no puedo alcanzar sin importar cuánto lo intente. Esa certeza ha sido mi más grande castigo porque los celos me han atormentado con lento y acrimonioso dolor desde entonces. Aquella noche debí haber decidido liberarte de las promesas que habías hecho. Pero mi corazón cobarde se rehusó y el conocimiento que había adquirido en mi indiscreta intromisión en tu casa sirvió solamente para aumentar mi culpabilidad. Yo sabía lo que debía hacer, pero me negué a hacerlo. Ese es mi pecado, lo confieso. Ese es el pecado que no deja que mi alma encuentre paz. Este pesar cargo, porque pude haber hecho algo noble por ti, pero no moví un dedo para hacerlo. Aún ahora que escribo estas líneas no me atrevo a dejarte ir, sabiendo que mi egoísmo no es amor. Pero simplemente no puedo, no podría de forma alguna, encontrar las fuerzas que ella demostró cuando me volvió la espalda en aquella noche fría. Ella ha probado ser mejor mujer que yo. No me asombra que aún la sigas amando. Por favor te suplico, perdóname por mi falta de amor y exceso de egoísmo. Perdóname y olvida el dolor que te causé. Si estás leyendo estas líneas es porque ya he muerto. Por favor, Terry, haz mis errores menos perjudiciales y busca la mujer que realmente amas ahora que el Señor te ha liberado de esa maldición que he sido yo para ti. Por favor, sé feliz con ella y perdona a esta mujer que no supo cómo amarte desinteresadamente. Tuya, Susana. Cuando terminé leyendo aquellas líneas, mi corazón estaba lleno de la más triste sensación de inutilidad. Después de todo, yo había fracasado en mi intento de hacerla feliz y ella había muerto en medio del dolor. Repentinamente parecía que mi sacrificio había sido en vano y ahora que ella se había ido, mi vida había perdido la dirección y el propósito. Me reí sardónicamente ante las súplicas de Susana para que yo encontrara la felicidad al lado de Candy. Imposible sueño de una vida con la mujer que amaba. Una mujer que entonces yo creía casada y prohibida para siempre. 2 sueños había yo tenido en mis 20 años de vida, y los 2 habían terminado siendo imposibles. Después de probar que era indigno e incapaz de hacer feliz a Candy, no había podido amar a la mujer que me había salvado la vida. Esta nueva revelación de mi fracaso seguramente me hubiese hecho hundirme en una nueva depresión si no fuese porque ese mismo día recibí una visita que me forzó a enfrentar una nueva prueba. Todavía estaba en el estudio cuando Edward abrió la puerta con gesto temeroso. Él había trabajado para mí por más de 1 año y en ese tiempo había aprendido de la forma más dura a soportar mis repentinas explosiones de furia. El pobre hombre estaba todavía terriblemente asustado desde mi último arrebato un par de meses antes. Y ya que yo había dicho que no quería ser molestado por nadie, sin importar quién. «Disculpe, señor», susurró. «Sé que usted me advirtió que no debía molestarlo, pero me temo que hay alguien esperándolo afuera que a usted realmente le gustaría ver. Creo que debes tomar clases de inglés, ya que no pareces entender la lengua muy bien, Edward», dije burlonamente al tiempo que comenzaba a enojarme por su interrupción. «Hay un caballero afuera, señor», insistió. «Dice que está aquí de parte del padre de usted, quien se encuentra enfermo». Mi primer impulso fue el de gritar: «No tengo padre», mandando al mensajero de mi padre y a mi mayordomo al diablo. Pero luego, una voz interior me detuvo a fuerza de 2 argumentos. Me quedé inmóvil por un segundo luchando conmigo mismo. Si mi padre, a pesar de todo su orgullo, estaba entonces mandándome un mensajero, después de 4 años de silencio entre nosotros,
¿No debía por lo menos escuchar lo que tenía que decirme? ¿No era acaso mi padre después de todo? Esas fueron las primeras preguntas que me evitaron otro desplante de arrogancia. El segundo argumento estaba basado en mi propia culpabilidad. ¿Estaba yo en posición para juzgar a este hombre que era mi padre, cuando sabía que yo mismo no había probado ser mejor que él? Por lo tanto, después de rendirme ante mis propias consideraciones, le dije a Edward que dejase entrar al visitante a mi estudio. Unos segundos después, un hombre alto de mediana edad y elegantemente vestido entró al salón. Reconocí la corta melena rubia y los anteojos de oro que siempre habían sido parte de su atuendo. Era Marvin Stewart, el abogado de mi padre. «Es un placer volver a verle, milord», dijo él ceremoniosamente. «No soy el lord de nadie hasta donde yo sé, señor Stewart», repliqué con una sonrisa burlona. «Pero de todos modos es bueno verle de nuevo. Mi nombre es Terris y me gusta que me llamen así». «Siento mucho no poder complacerlo, pero no podría dirigirme a usted de otra forma, milord», insistió. «Bueno, vayamos al grano», sugería encogiendo de hombros. «Supongo que no está aquí por casualidad. Por favor, siéntese». El hombre se sentó en una silla cercana y con mirada solemne empezó su explicación. Me dijo expresamente que mi padre estaba seriamente enfermo. De hecho, los doctores no le daban más que un par de meses más de vida, tal vez menos. Aparentemente sus riñones no estaban trabajando bien. Cuando él se había enterado de su inminente muerte, había querido verme por última vez y, a pesar de las quejas de su esposa, había ordenado a Stewart venir a los Estados Unidos con el propósito de hacerme saber lo que pasaba. Mi padre esperaba que yo pudiese viajar a Inglaterra con Stewart. «Siento muchísimo traerle esta desafortunada noticia, especialmente ahora que usted está de luto por su prometida», terminó con el mismo acento formal. Si Marvin Stewart me hubiese visitado un par de años antes, cuando yo creía ser mejor hombre de lo que soy, probablemente lo hubiese mandado de regreso al Reino Unido sin una palabra de simpatía para Richard Granchester. Pero mis propios errores me habían hecho un poco menos altanero. Luego entonces, acepté la invitación de mi padre sin importar el peligroso viaje a Europa en esos días de guerra, cuando la marina alemana amenazaba el libre tránsito en el área. El viaje a Londres precisamente en esos días de invierno era lo último que yo quería hacer. Sabía que la estación no iba a ser de ninguna ayuda al enfrentar las memorias que seguramente me asaltarían desde el principio de la jornada. El lujoso barco, las despedidas de los pasajeros en el muelle, la llegada a Southampton, las calles en las que había caminado con ella, los viejos edificios con su apariencia severa, todo ese sentimiento de déjà vu hizo el reencuentro con mi pasado aún más difícil y torturante. Afortunadamente mi madrastra y sus hijos habían decidido dejar Londres por el tiempo que se suponía yo estaría ahí. Agradecí a Dios que le había concedido un poco de sentido común a la duquesa para evitarnos un encuentro bochornoso. Stewart dijo que ella estaba tan molesta con la decisión de mi padre de enviarlo a buscarme, que una vez que la mujer se hubo dado cuenta de que no podía persuadir a su esposo, se había dicho finalmente que no se rebajaría a estar bajo el mismo techo que yo. Cuando llegamos al palacete de mi padre, yo me encontraba más inquieto de lo que nunca me hubiese imaginado. Me había empeñado tanto en convencerme de que Richard Granchester me importaba un bledo, que era difícil aceptar que aún albergaba algún sentimiento diferente al odio hacia él. Cuando finalmente lo vi, yaciendo en su lecho, pasmosamente delgado y pálido, su altanería y vigor ya perdidos, el brillo de sus ojos desvanecido, no pude evitar sentir una repentina tristeza. El hombre que mi madre había amado alguna vez estaba muriendo.